Advent.js 2022, un challenge de 24 retos de programación en JavaScript que se libera uno por cada día del mes de diciembre. Vamos a hacer el segundo reto. Ya, si no has visto el video pasado donde estuvimos respondiendo el primer reto, bueno, lo tienes ahí en la descripción. Lo tenemos aquí, el primer reto ya lo hemos completado con 121 puntos. Y vamos al segundo reto. Vamos a leer qué nos dice ese segundo reto. Dice, un millonario ha comprado una red social y no trae buenas noticias. Ha anunciado que cada vez que una jornada de trabajo se pierde por un día festivo, habrá que compensarlo con 2 horas extra otro día de ese mismo año. Obviamente, la gente que trabaja en la empresa no le ha hecho ni pizca de gracia y están preparando un programa que les diga el número de horas extra que harían en el año si se aplicara la nueva norma. Al ser trabajos de oficina, su horario laboral es de lunes a viernes, o sea que no estamos contando los sábados ni los domingos. Así que solo tienes que preocuparte de esos días festivos, o sea, de los días festivos que caen en esos días. O sea que si un día festivo cae un lunes o un viernes, hay que preocuparnos, pero si caen un sábado o un domingo no van a contar. Dado un año y un array con las fechas de los días festivos, devuelve el número de horas extra que se harían en ese año. Y aquí nos dan un ejemplo nuevamente. Nos dan una constante year, que es el año, y una array, que es holidays, y nos dan aquí los diferentes días que son festivos. Y ahora aquí nos dicen que hay una validación. Nos dicen que es un formato mes-día, o sea que el primero es el mes, después es el día. Y nos dice que hay una validación en esta parte. Evalúa esta fecha, que es el 6 de enero, y como cae jueves, cuenta ese día. Evalúa también el 1 de abril y ve que es un viernes y también cuenta. Evalúa que es un 25 de diciembre, pero es un domingo y entonces en este caso no cuenta. O sea que ya tenemos que ir viendo alguna manera de poder validar si las fechas que nos están pasando como festivos son de lunes a viernes o si son algún sábado o un domingo. Porque si es un sábado o un domingo, no cuentan dentro de la estructura que queremos formar. Ahora vemos también que tenemos esta función count hours, que es years y holidays, que es la misma función que nos están colocando aquí, que al final nos tiene que dar 2 días. Nos tiene que dar los días, aunque más bien creo que son las horas, ¿sí? Porque aquí se devuelve el número de horas extra, no de días. Pero bueno, van ligados de todas maneras. Si él hizo 2 días, que en este caso es jueves y viernes, entonces van a ser 4 horas extras en el año. Ese es al final el resultado que tenemos que generar. Tenemos que crear una función que nos dé la cantidad de horas extra que una persona va a tener que realizar con respecto a los días trabajados que sean festivos. Cosa que tener en cuenta y consejo dice, el año puede ser bisiesto, haz las comprobaciones que necesites para ello si fuera necesario. También nos dice, aunque el 31 de diciembre sea festivo, las horas extras se harán el mismo año y no al siguiente. También nos dicen que el método dateGetDay te devuelve el día de la semana de una fecha. El 0 es domingo, el 1 es lunes, etc. Aquí ya nos están dando una pista del método que vamos a poder utilizar en este caso, y nos están diciendo que existe este getDay que nos da los días de la semana, ¿sí? Así que vamos a ver cómo podría ser la solución de este segundo reto. Ahora vamos a nuestro banco de pruebas. Recuerda que esto lo hicimos simplemente creando un HTML con la etiqueta script. Metimos este script.js, que es el que está acá, y aquí estamos haciendo nuestras pruebas con Livesearch para poderlas ver en la consola, ¿sí? Si no sabes exactamente cómo se hizo, puedes ver el reto 1, donde vimos cómo rápidamente hicimos esta parte para hacer las pruebas aquí y luego entonces colocarlas en la página de los retos. Primero vamos a hacer es copiarnos el ejemplo que nos están dando, ¿sí? Vamos a copiarnos esto y vamos a copiarnos esto. Lo primero que tenemos que hacer es ver lo que nos están pidiendo. Hay muchas variables en esta parte. Es la manera, ojo, es la manera en que yo lo interpreté. No es 100% que deba ser así. Esa es la manera en que yo lo percibí. Puede ser que sea la correcta, puede ser que no, pero lo que yo entendí. Al final lo que está pasando aquí es, viendo el ejemplo, es que a nosotros nos están dando un año, ¿sí? Y nos están dando unas fechas. Nos están diciendo básicamente que cada vez que se trabaje un día festivo va a ser uno de estos días que están en este array. O sea que si, por ejemplo, el 31 que nos estaban comentando en el ejemplo es un día festivo, pero no está en este array, no lo vamos a contar. Este array va a ser el responsable de pasarnos los días festivos. En este caso, en este ejemplo, nos están pasando 3 días festivos, que es el 6 de enero, el 1 de abril y el 25 de diciembre.
¿Qué hay que hacer después? Tenemos que validar si esos días festivos son de lunes a viernes o son sábados y domingos. Porque si yo trabajo ese día festivo de lunes a viernes, voy a tener que pagar 2 horas extras en cualquier otro día de ese año. Hay algunas cosas que nos están colocando acá que siento que están de más, no sé si intencionalmente para complicar un poco y desconcentrarnos un poco de la solución, o a lo mejor yo no la estoy tomando en cuenta y a lo mejor la solución no va así. Así que ahora que corramos el programa aquí, enviemos nuestra solución, nos daremos cuenta si estábamos en lo correcto o incluso si realmente hay otro tipo de soluciones. Pero lo que hay que hacer aquí básicamente es primero analizar cada una de estas fechas, elegir si cuentan o no cuentan para saber cuántos días son y a raíz de esos días calcular el número de horas. Ya nos están diciendo que hay un método date y si tú buscas el método date contiene un montón de información relacionada a horas y fechas. Lo primero que podemos hacer es ver de qué manera podemos obtener el mes y el día de una fecha dada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a hacer una constante que se llame fecha y a esta constante le vamos a colocar una fecha. Vamos a poner este formato que vendría siendo mes, día, año. Ahora, JavaScript tiene un método que se llama date y mediante ese método, ese objeto date, podemos llamar un método que se llama getDate como ya nos habían colocado. Podemos hacerlo de la siguiente manera, podemos hacer una constante, vamos a ponerle número, día, esto es igual a new date, vamos a llamar ese objeto y dentro de este objeto vamos a poner fecha, que va a ser nuestra variable de fecha, y a eso le vamos a correr el método getDate y vamos a poner un console.log para ver qué nos está trayendo hasta ahora. ¿Sí? Vamos a hacerlo por partes. Damos control S y nos vamos a nuestro console de acá y vemos que nos está trayendo un 6. Vamos a hacer otra prueba para dar un poquito más de contexto. Vamos a ver el mes haciéndolo de esta manera. Número mes es igual a new date de fecha y vamos a correr get month y vamos a ponerle un console log número mes. Control S y vemos que nos está trayendo dos valores, un 6 y un 4. Vamos a ponerle una pequeña frase para poder identificarlo y vamos a ponerle una frase acá también. Ahora tiene un poquito más de contexto. GetDate nos va a entregar una lista de números en donde 0 va a ser domingo, ponerlo como un comentario, 0 va a ser domingo, 1 va a ser lunes, 2 va a ser martes, 3 va a ser miércoles y así sucesivamente hasta llegar al 6 que es sábado. Y el método getMonth también nos van a dar una serie de números que van a representarlos de esta manera. 0 es enero, 1 es febrero, 2 es marzo, 3 es abril, 4 es mayo y así sucesivamente hasta llegar al 11 que es diciembre. En este caso lo están colocando así porque empiezan desde 0. Si yo veo esto, por lo menos yo sé que 05 ya es mayo. En teoría, si veo acá, es el número 4, o sea que hasta ahora nos está dando bien el resultado. Ahora deberíamos saber 28 de mayo, qué día cayó en el 2022. Y si nos vamos a Google y ponemos calendario de mayo, y vemos que el 28 de mayo cayó sábado. O sea que si nos vamos nuevamente a la consola, vemos que es 6. Y si vemos cuál es la representación, 6 es sábado, porque 0 es domingo, 1 es lunes, 2 es martes, 3 es miércoles. Entonces, hasta este momento nos está dando. Vamos a cambiar, por ejemplo, si sabemos que 13 es, por ejemplo, el 9. El 9, que es lunes, 9 de mayo, vamos a cambiarlo acá. En vez de 28, vamos a ponerle 09. Vamos a dar control S y vamos a ver qué número nos da. Nos da un 1. Y nos está dando correcto, porque un domingo es 0, el lunes es 1. Y vemos que ya nos está entregando un día y un mes. Esto nos va a servir de momento porque necesitamos validar si es un lunes, un martes, un miércoles, un jueves o un viernes, o si es un domingo y un sábado, para hacer la analogía de cuenta o no cuenta como nos están manejando en la parte de abajo. Ahora, ya que tenemos esto, por lo menos ya sabemos cómo podemos obtener el día y el mes
de un año dado, ¿sí? Esta va a ser el formato. Entonces vemos que el formato que nos están dando nos hace falta el año lo están colocando arriba. Entonces hay que ver la manera de que podamos agregarle este año a este formato para que podamos leerlo de esta manera y así poder leer el día y poder saber qué día de la semana es. También tenemos que tener acceso a los elementos que están dentro del array. Entonces vemos que aquí se repite un comportamiento que habíamos visto anteriormente, que es el método map, ¿sí? El método map permite meterse dentro del arreglo y extraer independientemente cada uno de los valores para que después puedan ser procesados independientemente. Eso en palabras coloquiales, ¿sí? Entonces vamos a empezar a construir la función. La función tiene dos variables, year y holiday, y lo que vamos a hacer principalmente es que a holiday, que es el array, vamos a correrle una función map, vamos a ponerle holiday en singular, arrow function, y vamos a pasar console log holiday para ver qué nos está dando este método. Y si vemos, nos está extrayendo independientemente cada uno de los elementos. Perfecto. Pero nosotros necesitamos que este elemento que está acá no sea así, sino que también incluya el año. Podemos concatenar ese resultado. Por ejemplo, yo puedo ponerle aquí esta línea, puedo ponerle este más para indicar una concatenación, este más también, y ponerle acá year. Vamos a darle control S. Y si vemos, ahora ya se está concatenando el año. Este formato sí me funciona porque ya yo me di cuenta que ese formato que yo tengo arriba, de la otra manera, de este modo, puedo obtener el día, ¿sí? Si a este formato yo le quitara este año, no hemos visto esa parte, pero si yo lo dejara así, por ejemplo, y lo corriera, ahora mismo pareciera que no ha pasado nada. Pero lo que pasa es que el método lo que hace es que intuye que el año es otro año que no es el 2022. Posiblemente sea el año de 1970, si no me equivoco, que es el año donde se empieza esta estructura de date. El año que está ahí, este 3, que es el día, y este mes 4, no corresponden al año que yo tengo. Por eso, acá tengo que especificarle el año que yo necesito. Así que ya por lo menos vemos que si yo le concateno el year, ya yo puedo tener esta variable. Ahora, yo podría, en este momento, crear una constante que sea fecha, decirle que sea igual a holiday de esta manera, y acá en vez de hacerle un console log a esto, hago un console log de fecha para ver si está funcionando correctamente. Voy para acá y veo que me lo está respetando, ¿ok? Entonces yo tengo ahora mismo una constante llamada fecha que ya tiene la fecha de cada uno de estos arrays. Ahora vamos a correr el método getDate para saber cuáles son los días de la semana que tienen estos elementos del array. Para esto, en vez de este console log, puedo correr un new date. Dentro de new date voy a correr fecha nuevamente y vamos a correr el método getDate que ya habíamos visto anteriormente. Si yo hago console log de esto y vamos a la consola, veo que ya me está dando valor 4, 5 y 0. Significa que si el lunes era 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, ¿sí? Tenemos aquí el jueves. Tenemos el viernes, que es 5, y tenemos el domingo, tal y como lo tenemos aquí, jueves, viernes y domingo. Entonces, hasta ahí vamos bien, ya nos está trayendo el día correcto. Esto lo pudiéramos hacer más ordenado para no tenerlo de esta manera, como número día es igual a, y copiamos todo lo que teníamos en el console log y colocamos número día y vemos que está funcionando de la misma manera. Tenemos esta cantidad de días, tenemos 3 días. Este día es jueves, este es viernes y este es domingo. Sabemos que los días que no cuentan son los domingos y los sábados. O sea que los domingos son ceros y los sábados son 6. Si yo hago una validación con un if, donde yo pueda decirle si el día es 0 o 6, no valgas. Y si es cualquier otro número, podríamos hacer un array. Ya que map nos está entregando un array, podríamos hacer un array de unos y ceros, donde 1 sea los días que caen entre lunes a viernes y 0 sea los días que caen entre sábado y domingo, para después hacer una sumatoria de todos los elementos de ese array
y se van a sumar todos los días que sean unos para darnos una solución final que nos dé la cantidad de días. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay que hacer una validación primero para que nos asigne unos a los días de lunes a viernes y ceros a los días de domingo y sábado. Podemos hacer uso de la sentencia if, o en este caso voy a utilizar operadores ternarios. Entonces, para hacer esto vamos a hacer la siguiente validación. Vamos a tomar este mismo console log y vamos a decir si el número día es diferente a 0 y también número día es diferente a 6, entonces si esto es verdadero, colócale un 1, y si esto es falso, colócale un 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí entonces? Número de días es diferente, con esto le coloco una diferencia. Tenemos aquí el igual, que es este igual solito. Cuando tenemos este igual solito representa que tome el valor de 0, número de 10 igual a 0. Cuando yo tengo dos iguales, ya le estoy asignando una comparación. Número de días es igual a 0, y si le pongo 3, ya es una comparación restrictiva. Tiene que ser específicamente un número o específicamente un string. Si yo hago esto, también es válido. Lo que estoy haciendo es una negación. Lo que yo estoy colocando acá es número de día no debe ser 0 y no debe ser 6. Si número de día no es 0 y no es 6, entonces colócale un 1, porque estamos entendiendo que si no es 0 y no es 6, es alguno de los otros números que ya representan lunes a viernes. Pero si eso no es cierto, entonces a 0 significa que sí es un domingo o un sábado, y significa que el día va a valer 0. ¿Para qué? Para que después al sumarlos, esos días no cuenten. Vamos a ver qué nos da la consola, y si vamos acá, vemos que nos dio dos unos y un 0. Significa que, si nos vamos al ejemplo, los primeros dos días sí cuentan, y el tercer día no cuenta, porque es un 0. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a agregar otros elementos a este array para ver si nos muestran otros valores. Vamos a agregar, por ejemplo, entonces 12, 24, damos control S y vamos a ver qué sucede aquí. Lo que sucedió fue que ahora me dijo que los primeros dos días son unos, porque evidentemente son días válidos, pero los otros días son 0, porque ya tenemos otro día, el 12 del 24, que cae sábado, y el sábado tampoco cuenta. Si por ejemplo este viernes que tenemos acá, que es el 1 de abril, pues le dijéramos que es el 2 de abril, ahora ya sería sábado. Si le doy guardar, vemos que ahora cambia y me dice que solamente hay un 1, un día válido, y hay 3 días que no son válidos. ¿Esto qué me representa? En mi caso, si yo hago una sumatoria de esto, me va a decir que solamente tengo un día, porque si sumo 1 más 0 más 0 más 0, me va a dar 1. Y eso me va a representar que solamente un día cuenta, y este día va a ser el día trabajado. Para acomodar esto, podemos crear otra constante que se llame día, donde le vamos a colocar esta validación. Y aquí vamos a colocar día para ver si todo está funcionando correctamente, y vemos que está funcionando sin problema. Ahora, si hacemos esto más dinámico, para que se pueda entender un poco más, podemos poner un console log aquí, número día, y vamos a ver qué nos muestra. Vamos a ponerle también un console log y le vamos a colocar una cadena para que haya una separación y podamos ver esa separación un poco más. Esta es la primera iteración, la segunda, la tercera y la cuarta. La primera nos indica que es un 4. 4 está dentro de los días que son viables, así que nos está dando un 1. 5 está dentro de los días que son viables y también nos está dando un 1. 0 está dentro de los días que no, así que nos está dando un 0. Y 6 está dentro de los días que tampoco, así que nos está dando un 0. Lo que tenemos que hacer ahora es ver el comportamiento, porque lo que queremos es sumar todos estos valores para obtener el número de día. Como hemos visto anteriormente, toda esta parte ¿sí? es una función o es un bloque que está generando algo. Lo que estamos haciendo acá en esta función map es, estamos trayendo el array se está asignando a holiday. Holiday está teniendo el valor de cada uno de estos elementos por separado, y estamos creando una estructura para leer cada uno de estos y repetirlo una y otra vez. Al final, todo esto que hemos hecho debe de retornar un valor. ¿Qué es lo que realmente queremos sacar de esta función? Queremos sacar es el número de días. Básicamente es la respuesta a esta función. Por eso hay que colocar acá un return de día, para indicarle que
después de hacer todas estas locuras, retorne la variable día, que es la variable que va a tener lo que yo necesito. Pero también recordemos que map ya por defecto retorna un array. Entonces, si acá fuera de map, ya voy a cerrar esto para que se entienda, todo este bloque es la función. Si afuera de map yo corro un console log de la variable holiday, si le damos control S, ve lo que va a pasar. Tenemos un error, dice holiday is not defined. Pero ¿por qué no está definida? Si al final de cuentas aquí sí la tenemos definida. Y esto es precisamente lo que había pasado anteriormente. Todo este bloque está llamando a esta función. Este holiday solo existe como holiday dentro de esta función. Pero fuera de esta función, en esta zona donde ya no está dentro de map, holiday no existe. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es crear una constante, colocarle holiday, y nuevamente digo, esta palabra la usé igual para usar la misma palabra que aquí, pero yo le pude haber puesto cualquiera otra, otra palabra distinta. Pero este holiday, a pesar de que es igual que este holiday, no tienen el mismo valor, no están en el mismo contexto. Este holiday tiene otro valor. Para que me entiendas, este holiday va a tener el valor que va a retornar de todo este bloque. Ya habíamos dicho que todo este bloque va a retornar día. Entonces cuando yo llame a holiday, holiday va a ser igual a día. Y si yo hago un console log de holiday, ahora sí voy a ver un array, que va a ser el array que estoy viendo aquí. Un array con los valores de 1 y 0 que ya había visto anteriormente. Hasta aquí ya tenemos algo resuelto. Ya tenemos la identificación de los días que sí y los días que no dentro de un array. Ahora tenemos que sumar esos valores. Y para hacer eso tenemos un método que se llama reduce. Y reduce tiene un comportamiento muy peculiar en estos casos para cuando se quieren sumar los valores. Y vamos a verlo de esta manera. Vamos a definir otra constante que le vamos a llamar total días. Y total días va a ser igual a holiday, que es mi variable que ya tiene el array. Y le voy a activar el método reduce, o voy a leer su método reduce. Reduce es un método que es una callback y que ya por sí solo tiene internamente 4 parámetros. Estos parámetros son el valor previo, el valor actual, el valor de index y el valor del array. En este caso a mí me interesa nada más saber el valor actual y el valor anterior. Básicamente lo que él va a hacer es leer cada uno de los valores del array, toma el primero, que es el valor actual, ve el valor siguiente, lo suma y después dice cuál es el valor anterior, es 2, después lo suma, después cuál es el valor anterior, es 2, después lo suma y cuál es el valor anterior, es 2 y así sucesivamente. Te voy a dejar de todas maneras una descripción en la parte de abajo de un video donde casualmente Midudev nos explica acerca de este método. Me pareció muy interesante, muy al punto, para que puedas entender cómo funciona este método. Entonces reduce recibe una callback. Esta callback vamos a colocarla de esta manera. Vamos a elegir dos palabras que van a representar los primeros dos parámetros. Podemos ponerle prep y actual. Podemos ponerle previous y actual. Podemos ponerle current, podemos ponerle cualquier. Simplemente elijamos dos palabras, que estas dos palabras, como ya el método de reduce introduce ciertos parámetros en estas posiciones de las palabras de sus parámetros, la que yo elija va a representar esa parte del método reduce. Aquí vamos a colocar la arrow function, vamos a abrirla y vamos a retornar, ¿sí? Lo único que vamos a retornar es que el valor previo se sume al valor actual. Vamos a hacer esto, vamos a colocar aquí total días, que es la variable. Voy a poner también otro console log, ya nos estamos llenando de puntos console log, y vamos a ponerle otro distintivo, puede ser este, para que sepamos que desde aquí está leyendo el total días, porque también tenemos estas que seguramente se van a estar viendo. Así que vamos a guardar. Y si vemos, todo esto pertenece a los otros console log. Tenemos lo que acabamos de poner y el valor es 2. O sea que este valor de 2 es la cantidad de días que tenemos en el array. Y con esto podemos, digamos que concluir la parte de extraer la cantidad de días haciendo el énfasis. Porque mira, aquí estos dos es un domingo y sábado y no los está contando como días válidos.
Si yo en este caso cambiara otra vez y le pusiera 2, porque ya yo sé que el 1 de abril es viernes, el 2 de abril seguramente es sábado, si yo guardo, la solución acá sería 1, porque ya detectaría que ese es sábado y no lo va a contar. Si yo le dejara el 1, yo sé que el diciembre es domingo, 24 es sábado, 23 entonces sería viernes. Si yo lo guardo, vemos que acá ahora son 3 días, ¿no? Entonces, al modificar este array, estamos teniendo el mismo comportamiento, un comportamiento que está mutando dependiendo de lo que tengamos programado en esta parte. Ahora, como final, nosotros no nos están diciendo que calculemos la cantidad de días, nos están diciendo que calculemos la cantidad de horas. Y hayamos leído que por cada día trabajado nos tocan 2 horas. Entonces aquí ya la tenemos más fácil. Vamos a retornar total días por 2. Y si nosotros colocamos un console log de count hours, vamos a eliminar este console log. Estos console log también que eran representativos los vamos a quitar y guardamos. Tenemos lo que es la función, claro, porque no la hemos llamado, ¿sí? Aquí tenemos que ponerle algunos valores. Year and holiday. Vemos que entonces nos da 6 horas. Porque la hemos modificado que el 23 ahora era viernes. Si lo tuviéramos como el ejemplo inicial, que sería 25, vamos a borrarle también este que le colocamos, si lo teníamos inicialmente. Si le damos guardar, ahora sí nos debe de dar 4 horas. 4 horas son las horas extra que nos está dando dentro de este contexto. Entonces, básicamente tenemos resuelta esta parte. Entonces, es lo que a mi parecer difiere un poco, es la zona donde nos dice el año puede ser bisiesto, haz las comprobaciones que necesitas para ello si fuera necesario. Si nos estamos dando cuenta realmente qué es lo que cambia en un año bisiesto, cambian la cantidad de días, 366 o 365. Entonces no considero necesario tomarlo en cuenta. Lo que sí podríamos tomar en cuenta, bueno, ni tampoco es, aunque el 31 sea festivo, las horas extras serán el mismo año. Pero al final de cuentas no estamos interviniendo en relación a años o no, simplemente estamos dando un resultado final que es la cantidad de horas. Les digo, esa es mi solución, a lo mejor está incompleta, ahora lo vamos a ver, pero pienso que está bastante ad hoc a lo que nos están colocando. Entonces vamos a revisar esto, vamos a ver que no haya ningún console log que nos esté dando código smell. Ok, perfecto. Entonces vamos a copiar esta función, vamos a colocarla acá, ¿sí? Y vamos a darle enviar solución para ver qué sucede. Ejecutando test, hice todos los tests pasaron, se lo ha superado, felicidades. Vamos a ver qué nos colocan acá, los tests que están colocando, que se espera un número, eso se espera un número porque el return tiene que ser un número, eso es la finalidad de la función. Tenemos este test donde se esperan 4 y hay 4 que son cantidad de horas, ¿sí? La cantidad de horas. Y vemos el otro test, vamos a ver, esta es la cantidad de horas, bueno, esa es la misma, es diferentes tests. Aquí se colocó, por ejemplo, otro año, 1985, y se colocaron otras fechas, mira, primero, el 6, el 2, y dado esto, la cantidad de horas que debió dar es 10, y en la que hicimos nos está dando 10, o sea que por ahí vamos bien, ¿no? Entonces, vemos que hemos conseguido 120 puntos. Entonces, a lo mejor, digo, no estoy muy seguro, ya sabremos, ves que hay diferentes cosas que nos están diciendo dentro del ejercicio, pero no todas aplican, ¿sí? Si analizamos el ejercicio como tal, tenemos que enfocarnos en cuál es el resultado que deseamos. Y a lo mejor hay cosas que nos están dando de más que nos pueden llegar a confundir. La idea es leer el ejercicio y tratar de ver realmente cuáles son las cosas importantes. Ahora mismo a lo mejor me ves que estoy construyendo lo más rápido, pero antes de hacer esto pasé media hora en un papel donde analicé el ejercicio, donde empecé a ver qué variables se podrían utilizar, donde empecé a decir, bueno, esto es lo que hay que hacer primero, esto es lo que hay que hacer después, para después construirlo con ustedes, ¿no? Entonces, les invito a seguir con estos retos, vamos a seguir colocando los diferentes siguientes retos, pero también te invito a que tú los hagas antes de completar este ejercicio y quiero ver otra manera de realizarlo, quiero ver tu creatividad, quiero ver tu forma en la que llegas a estos resultados y te invito a que puedas compartir esta página también del creador que es Midudev. Te voy a dejar también en la descripción sus redes sociales para que puedas participar y puedas compartir también este evento. Así que nos vemos en el siguiente reto número 3.